Ahora vamos a tener la siguiente charla sobre sobre los tipos de migraña y va a explicar va a estar a cargo del doctor Carlos Palomino, quien es neurólogo, invitado de la Clínica San Pablo y nos va a dar esta charla. Aquí lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Muchas gracias por la invitación al doctor Humérez y al equipo o al grupo de expositores que están acá. Que me permita un poco difundir esta entidad que es bien prevalente, que es muy frecuente en nuestra población y pocas veces entendido. Y pues lo que vamos a hacer acá es tratar de hablar con palabras sencillas y entender cómo es que la migraña puede presentarse en varios tipos. No es que solamente sea una o las migrañas, y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Para esto vamos a hacer como una suerte de cuestionario o un checklist acerca de los tipos o las variantes de migrañas, y bueno, pues cada uno puede hacer un ejercicio mental respondiendo si es que ha presentado los siguientes síntomas dependiendo de cada tipo de migraña, como es lo que vamos a empezar ahora. Bueno, pues vamos a hablar de la migraña y sus variantes, o migraña y sus subtipos. Para eso vamos a usar esta clasificación, que es una clasificación que nosotros conocemos y que es la clasificación internacional de las cefaleas, que es difundida a nivel mundial, de tal suerte que acá y en la China, pues, el dolor o la clasificación va a ser la misma. Y pues existen muchos subtipos de migrañas y nosotros pues vamos a tener que enfocarnos en algunos que son más frecuentes. De tal forma que vamos a hablar acerca de la migraña sin aura. Definamos aura como el ataque, como bien lo decía el doctor Jimmy Palacios, como el ataque o los síntomas focales que se definen como un síntoma, un ataque previo a la presentación del dolor de cabeza. Por lo general, tiene que estar acompañada de esta hasta 60 minutos después. Entonces, por eso es que ese es el aura. Entonces, podemos definirlo como una migraña sin aura, una migraña con aura. Y dentro de esta vamos a definir las migrañas con auras típicas y las migrañas, entre comillas, con auras no típicas, pero no por eso que sean diferentes, sino que pues, no las definen así, pero entre ellas están comprendidas una migraña de aura de tronco encefálico, antes llamada, o también llamada migraña basilar, migraña hemipléjica o una migraña retinal. Y también vamos a hablar de algunos síndromes episódicos que están asociados a la migraña. Dentro de ellas la migraña vestibular. Bueno, definiríamos esta como auras no típicas, pero pues es una definición nada simple. ¿Ha experimentado usted con el dolor de cabeza o un dolor de cabeza con características tipo pulsátiles, rítmicas en el tiempo, como el latido del corazón, es decir, palpitantes? O también algún disconfort o hipersensibilidad a la luz a niveles normales, por así decirlo, o que generalmente esto lo eviten, esto que está ocasionándolo lo eviten. O algún disconfort o hipersensibilidad al ruido, inclusive a niveles normales, y que también esto ocasione que lo eviten. Y si además se ha asociado con sensación de náuseas, vómitos, cualquiera de los dos o ambos, pues podremos estar hablando de que el paciente puede estar cursando con una migraña sin aura. Pues es el dolor de cabeza que tiene esas características. Como ya le había dicho el doctor Palacios, pues de características de localización unilateral, pulsátil, que tenga una intensidad moderada o severa que impide o inhibe e impida hacer o realizar las actividades diarias. 4. Que se agrave al subir las escaleras o con actividades físicas de rutinas similares. Y que además se acompañe de los siguientes: náuseas, vómitos o ambos, o lo que ya estábamos describiendo como esa hipersensibilidad o disconfort a la luz, llamado también fotofobia, o esa hipersensibilidad o disconfort al ruido, llamado también fonofobia. Pues esta es de las más frecuentes y pues se denomina migraña sin aura. Pasamos al siguiente checklist. Con sus dolores de cabeza, ¿ha presentado usted síntomas visuales reversibles que incluyen características positivas, como ya estaba introduciéndome el doctor
el doctor Jimmy Palacios, como luces parpadeantes, manchas, zigzag o líneas, o síntomas negativos como puntos ciegos, o además síntomas sensoriales reversibles que incluyan características positivas como parestesias u hormigueo, disestesias o la sensación de ardor de alguna extremidad o entumecimiento. O además alteración del habla, que podríamos mencionarlo como afasia, como incapacidad para poder comunicarnos, o disartria, incapacidad para poder articular las palabras, que todas estas sean de forma reversible. Pues si las respuestas son sí a estas preguntas, podemos hablar de una migraña con aura típica. Estas tienen que tener unas características, claro, tienen que estar asociadas al dolor de cabeza, tienen que presentarse entre 5 a 60 minutos de duración y que se asocien y que estén asociadas al dolor de cabeza. Tienen que ser por lo general unilaterales, si estamos hablando de una sensación sensorial como hormigueo, como ardor, como entumecimiento de un lado del cuerpo. Si estamos hablando de síntomas reversibles, visuales, como estos, por ejemplo, dentro de los ejemplos más típicos, que a lo mejor los pacientes lo describen como esas sensaciones zigzagueantes, destallantes, de síntomas positivos visuales, u síntomas sensoriales como el hormigueo o la sensación de disminución de fuerza, debilidad de un lado del cuerpo, y que se asocien al dolor de cabeza, que tengan esas características, que sean de un inicio de entre 5 a 60 minutos, que esté acompañado del dolor de cabeza con características migrañosas, pues si estamos ante eso, pues vamos a mencionar que estamos en un ejemplo de una migraña con aura típica. Estos síntomas visuales, porque son más generales, porque son más frecuentes, tienen que ser síntomas binoculares, es decir, ustedes al percibir estos síntomas, al percibir que, digamos, precedido al dolor de cabeza, no sientan o tengan esa sensación de que no ven un lado del campo visual, de que está más borroso, tienen que ser pues percibido con ambos ojos, tienen que ser algo, digamos, no muy complejo, como por ejemplo más síntomas de estos o auras, lo cual nos implicaría que podríamos estar ante un aura no típica o ante una entidad diferente, llamada migraña retiniana. Y eso debe llamarnos o, digamos, prestar bastante atención y pues mencionarle a los neurólogos que los tratan o al personal que está a cargo de ustedes para que pues tome especial consideración. Como lo dije, generalmente los síntomas son bilaterales, es decir, los van a percibir en ambos ojos y pues son síntomas no complejos, son síntomas tales como estamos mencionando acá. Pasamos al siguiente y pues con sus dolores de cabeza, ¿ha presentado usted dificultad para articular las palabras, llámese disartria, sensación de que está moviéndose o girando sin que usted lo haga estando quieto, vértigo, zumbido o silbido en los oídos, llamado también tinnitus o conocido como tinnitus, pérdida de la audición, que es la hipoacusia, visión doble, no visión borrosa, acá es catalogado como visión doble, que veamos dos objetos, dos manos, esa percepción. O incoordinación para los movimientos, que nosotros lo conocemos como ataxia. O pérdida de conciencia. Pues, si digamos, estas características están presentes o asociados con el dolor de cabeza, y repito, esto tiene que ser de un tiempo prudencial de entre 5 a 60 minutos y que posteriormente tenga que presentarse el dolor de cabeza con características, como ya los había mencionado el doctor Palacios, unilaterales, tipo pulsátiles, con disconfort o molestia a la luz, al ruido, pues se conoce esta como una migraña con aura de tronco encefálico. Antes también llamada migraña basilar, porque generalmente se cree que se menciona que pues, el origen podría estar en esta zona, que es el tronco encefálico, el tronco cerebral o el tallo cerebral. Entonces, y pues en este lugar, en el tronco basilar, pues tenemos una arteria conocida, que es la arteria basilar. Entonces, pues por eso también se llamaba antes migraña basilar y también conocido como migraña con aura de tronco encefálico. Todos estos síntomas tienen que ser
estudiados, tienen que ser evidenciados y pues lógicamente no tiene que haber alguna otra explicación que le esté causando. Si lo hay, vamos a estar ante otra entidad y en este caso, pues de no haberlo y cumplir con las características que he mencionado, pues podremos mencionar que es una migraña con aura de tronco encefálico. Siguiente. ¿Ha presentado usted con sus dolores de cabeza? Esto ya lo habíamos mencionado, pero es otra característica también. Síntomas visuales, como auras visuales, que ya lo estamos mencionando, sensoriales o sensitivas, esa sensación de hormigueo, adormecimiento, entumecimiento de una extremidad, o de lenguaje, llámese incapacidad para poder comunicarnos o para poder articular o pronunciar las palabras, pues estos síntomas tienen que ser completamente reversibles y que además presente pérdida de fuerza completamente reversible, es decir, debilidad de un lado del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo, no debilidad en general, muchas veces podemos asociarlo o conocerlo así. Pues si estamos ante estos síntomas, vamos a mencionar que esto se puede deber a una migraña hemipléjica. Es decir, migraña con asociada a una debilidad de un hemicuerpo, de un lado del cuerpo. Y pues esto lógicamente tiene que ser evaluado, tiene que ser dirigido para pues descartar que esto no se deba a ningún otro trastorno. Lógicamente, estos 2 o 3 últimos que estamos mencionando no son los más frecuentes, no es dentro del gran común de las migrañas, pero están descritas y tenemos que conocerlas. Si bien es cierto, la más frecuente es la migraña sin aura, aquella migraña que bien lo he hecho o bien lo describió el doctor Palacios, pues esta no está dentro de las más frecuentes y tiene que ser estudiada para que veamos que esta no se deba a alguna frecuencia. Y además la característica típica acá es pues, que sea completamente reversible. Si lo es, y si tiene las características, y si tras haber investigado que esta no se debe a otras causas, vamos a estar hablando de una migraña hemipléjica. Pues continuamos. Además, esta migraña hemipléjica puede tener un componente esporádico, es decir, de presentación en una sola persona sin ningún antecedente, o una presentación familiar que pues curse con esa debilidad motora con antecedentes familiares de primero o segundo grado, ¿no? Entonces, esta tiene una etiología genética, así como el gran componente de las migrañas puede tener este componente o simplemente sin ningún antecedente familiar. Ahora quiero tocar un poco algunas entidades que están asociadas a la migraña o síndromes episódicos asociados a la migraña. A veces muy poco reconocido por los médicos en general y a veces piensan que esto se puede deber a 2 o a 3 patologías que están cursando, cuando en verdad vamos a darnos cuenta que esto tiene mucha relación siempre y cuando se presente bajo las características que estoy mencionando. ¿Alguna vez ha estado o ha visto que su entorno visual se está moviendo, girando, o que usted lo esté sintiendo? Usted sienta que se está moviendo, deslizando, girando, sin que ocurra ningún movimiento o tras cambios posicionales. Yo creo que alguno de ustedes va a decir que sí. O que estos síntomas se precipiten tras estímulos visuales complejos, llámese un ambiente donde hay mucha gente, un ambiente donde llámese centros comerciales, supermercados donde hay aglomeración de personas, y que estos síntomas se presenten. Pues estos síntomas que estamos describiendo son síntomas de vértigo. Y si estos son episódicos y son de moderada a severa intensidad, que tengan una duración de entre 5 minutos a 72 horas y que se asocien con un dolor de cabeza tipo migrañoso que cumple los criterios clínicos que ya hemos estado mencionando, el dolor de cabeza de tipo unilateral, que sea como un dolor palpitante, con molestias o disconfort a la luz, al ruido. Pues si tenemos estos síntomas, podemos estar hablando de una migraña asociada al vértigo, migraña vestibular. ¿Cuántos de ustedes cree o piensa que el vértigo, los síntomas que acabamos de describir, se deben al colesterol, se deben a los triglicéridos o se deben a la cervical, como algunos de mis pacientes me mencionan? Yo creo que varios de ustedes lo creen.
Sin embargo, esto es una forma de romper mitos y verdades, y pues les comento que no. El vértigo como tal no tiene esas características y no tiene esa asociación. Diferente al mareo, ¿eh? El mareo es la sensación de estar atontado, aturdido, embotado, desorientado. Esa puede tener distintas causas, pero el vértigo, esa sensación, no necesariamente de giro, aunque es la más frecuente, que uno está girándose, moviéndose, deslizándose, sin que ocurra ningún movimiento, o a veces precipitado tras cambios de posición, pues eso se debe a un componente vestibular, a un componente del equilibrio del sistema vestibular, y pues ustedes creen que se puede ver el vértigo, que nosotros podemos evidenciarlo, o solamente es lo que ustedes sienten. Pues les comento que nosotros también podemos evidenciarlo, podemos verlo, y digamos, en esta entidad o en este subtipo de migraña, pues se puede ver y se puede evidenciar mediante movimientos oculares, porque estos se conectan con el sistema del equilibrio. Y me van a avisar ustedes, a ver si corre el video. Me van a avisar ustedes hacia dónde ven que baten los ojos. Ese es un paciente que evalué hace una semana. ¿Batirá hacia abajo o batirá hacia arriba? El paciente no está sintiendo nada y está, al parecer, él no está realizando ninguna, está quieto. ¿Hacia dónde creen que bate el ojo? ¿Hacia abajo, arriba, hacia la derecha, izquierda? Hacia arriba, ¿verdad? Pues eso nosotros lo conocemos como nistagmos. Eso es una característica, y eso es lo que, digamos, la característica del vértigo, la característica de lo que está sucediendo con el sistema del equilibrio. Entonces, no es que se lo inventen y no es que esto se deba a un problema del colesterol, a un problema del triglicérido, a un problema, como son mitos, ¿no? Y tenemos que estos desterrarlos, quitarlos, para pues poder enfocar o abordar mejor estas entidades. Pues bien, ¿qué sucede cuando el dolor se hace más frecuente? Si el dolor de cabeza ocurre en más de 15 días, estos son por mes, y más de 3 meses, y que al menos en la mitad de ellos, es decir, en 8 días de estos, en 8 días por mes que están con estos dolores, tenga características de migraña, ya sea con o sin aura, pues si esto lo están presentando, vamos a mencionar que ustedes están teniendo o que ellos están teniendo una migraña crónica. Y pues esto es lo que nosotros hacemos en la consulta y es cómo la abordamos, cómo nosotros hacemos una serie de preguntas para pues en base a eso ver qué cosa tenemos que hacer. ¿Qué cosa creen que tengamos que hacer? Pues en la siguiente exposición vamos a tener el agrado también de que conocer cuál es la forma de abordar, de prevenir o de tratar este tipo de migrañas. Pues esto no solamente es un poco mencionarles los subtipos, sino también que ustedes conozcan un poco más esto de las auras, esto de los subtipos de las migrañas. Y para eso, pues, hoy la tecnología ha avanzado y todos a lo mejor, o gran mayoría de nosotros que estamos acá reunidos, tenemos un celular no necesariamente muy moderno, pero con una pantalla táctil, ¿cierto? Yo creo que sí. Pues, nos puede ayudar un poco la tecnología y las aplicaciones. Hoy en día, nosotros tenemos a la mano gran parte de estas aplicaciones. Estas yo las conocí cuando estaba en otros lugares. Vi que es muy difundida en otros países y no tanto en el nuestro. Y bueno, yo veo varios de mis pacientes que están acá y pues les agradezco. Y bueno, a algunos de ellos ya les he mencionado que pues hay aplicaciones en el celular mediante el cuales ustedes pueden hacer ese checklist que acabamos de hacer con ustedes y lo pueden registrar. Esto no es un juego, sino es un registro diario de dolores. Es un registro de dolores de cabeza, es un registro de migrañas. Y yo se los ofrezco a mis pacientes. ¿Y pues para qué? Para que ellos registren la fecha, la duración, la intensidad del dolor, la localización de estos, el tratamiento que están tomando en ese momento, los alivios, los síntomas, las auras que puedan estar presentando.
el impacto y cómo esto está afectando la calidad de vida, porque créame que esto afecta verdaderamente la calidad y el desempeño cotidiano o el desempeño laboral. Los desencadenantes que pueden estar precipitando o que pueden estar precipitando estos, como ya lo vamos a hablar después, o digamos otros como la menstruación. Si bien es cierto, no le he hablado, pero la migraña sin aura también puede ser una migraña, a lo mejor solo presentarse con los periodos. Y esto también se conoce como migraña menstrual o migraña catamenial. Pues es básicamente una migraña sin aura, pero que solo se presenta con los periodos y estas pues tienen que tener las características de que se presenten más o menos de 2 hasta antes de 2 días de la presentación de la regla, ¿no? Y entonces eso es lo que yo difundo con mis pacientes y pues ustedes pueden registrar los dolores de cabeza, la localización, el factor, o bueno, qué cosa habría podido ser el desencadenante, el café, el chocolate y todas estas cosas que a lo mejor después lo vamos a mencionar y cómo está influyendo en su calidad de vida. De tal forma que esto puede hacerles un registro y hacerles conocer un poco más cuánto es que, digamos, están teniendo, con qué frecuencia o bajo qué factores precipitantes. Y esto se lo pueden mostrar a sus neurólogos, a quienes los tratan, para que en base a eso conozcan un poco más y sepan de qué se trata esto. Bueno, eso era la parte de mi charla y pues espero que hayan aprendido un poquito más de esto y voy a dar pase a la siguiente exposición. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.